Saludo nuevamente a todos los compañeros en este excelente foro académico. Muchas gracias. Bien, en esta ocasión, la revisión, el análisis de los diferentes temas. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente, doctora. Gracias, doctor. De los diferentes temas que hemos sistematizado para este encuentro internacional, para este encuentro académico, nos encontramos aquí en este caso en un tema trascendente, en un tema, diríamos, estructural de la vida humana, como así lo han dejado sentir y lo han hecho saber mis compañeros que me antecedieron. El tema de la inequidad y la desigualdad de la mujer, del género femenino en la humanidad, es un tema que recorre, podríamos considerarlo así, todo el camino de la humanidad. Desde el origen mismo, desde los primeros grupos, por razones biológicas, por razones de división del trabajo, por razones del ejercicio del poder, la condición de la mujer quedó sujeta, la condición de la mujer quedó limitada a un segundo plano respecto al género masculino. Por otra parte, en el recorrido también científico, en el recorrido de la ciencia, identificamos que, a excepción de algunos trabajos esporádicos, de algunos actos heroicos, hay que decirlo así, ¿verdad? Fueron casos de excepción también el tratamiento de este tema. Propiamente este tema se hace visible en el ámbito científico, en el ámbito teórico, hasta el siglo XX, ¿verdad? Hasta las primeras, la tercera, cuarta década del siglo XX, empiezan a surgir trabajos formales con un tratamiento epistemológico, ontológico, psicológico del tema. Es hasta el siglo XX que la humanidad observa, visualiza, identifica este trascendente tema para la vida humana en su conjunto, para el desarrollo mismo de la sociedad. Por eso la importancia de que lo estemos abordando nosotros aquí, ¿verdad? Encontramos entonces que esta inequidad, desigualdad, ubica a la mujer en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Esta violencia, esta desigualdad que se manifiesta, que se actualiza, vamos a decir, en una violencia, como ya se ha dicho aquí, ¿verdad? Simbólica, psicológica, social, política, física, definitivamente se acentúa en una situación de contención y de las medidas particulares de aislamiento muy necesarias, naturalmente, y muy justificadas, que se han aplicado para la contención de la pandemia, pero que ubican a la mujer en una mayor desigualdad y en una mayor peligrosidad, ¿verdad? Ya no podemos hablar de los hogares seguros, ya no podemos decir en el presente de que el hogar, nuestra casa es el mejor nicho de protección y de seguridad. No se puede decir así. Bien, me referiré a algunas notas que fui ubicando. Entonces encontramos, ¿verdad?, que desde la perspectiva de género, que sí que hay que ubicarlo en el ámbito epistemológico, sobre el impacto diferenciado propiamente del aislamiento social, tiene en la vida de las mujeres una importancia muy importante en las medidas de contención de la pandemia. Encontramos entonces que lo que debemos
o en mi caso, lo que intento evidenciar es cómo se hace presente más fuerte la discriminación y violencia de género y que pone en doble riesgo la integridad personal y la vida de las mujeres y las niñas en este contexto de emergencia sanitaria. Se identifica la perspectiva de género como una metodología de análisis a partir, ¿verdad?, de prejuicios, estereotipos, de roles de género, que se aplica también que se aplica en derecho y que hace posible identificar el impacto diferenciado de una norma jurídica, de una política pública, de una acción de gobierno en la vida de las personas conforme al género. De esta manera, la perspectiva de género hace posible analizar las consecuencias diferenciadas que la medida recomendada en un momento dado, como en el caso de las medidas que se han tomado para esta pandemia por la Secretaría de Salud y los gobiernos, tiene también una acción diferenciada. El hecho de quedarse en casa tiene un resultado diferenciado para las mujeres. Estos impactos diferenciados son múltiples y diversos. Por cuestiones de espacio, pues nada más nos estamos limitando demasiado, ¿verdad?, de nuestras intervenciones, pero estos impactos particularmente se centran en el aumento de la violencia, mucho más en contra de las mujeres en el ámbito doméstico. Me parece que en todos los municipios, en todas las ciudades de nuestro país, debió de haber salido una nota como esta que les seleccioné aquí, ¿verdad? Debió de haber salido en diferentes, o deben estar saliendo en diferentes momentos, tal vez no más de una semana, ¿sí? Cómo se ha incrementado la violencia contra las mujeres y la violencia en los hogares en general. Me parece que esta nota está presente en todas las regiones de México. Es triste que así sea. Bien, en este sentido, el impacto diferente para las mujeres con respecto a las medidas de quedarse en casa ha aumentado también, la otra parte, ha aumentado las responsabilidades, las cargas y las obligaciones para las mujeres. La contención también en materia educativa ha incrementado el cuidado de los niños, aparte de que las mujeres que trabajan tenemos que seguir trabajando en casa, a la vez ha aumentado la responsabilidad del cuidado de los hijos, la atención también en materia educativa, el cuidado de los enfermos, mayormente también, la distribución misma, los roles femenino, masculino, nos ha incrementado las responsabilidades y nos ha incrementado las cargas para las mujeres en el hogar. Bien, otro punto importante que me interesa comentar para ustedes es el tema de la interseccionalidad, que considerado aquí las múltiples relaciones que ya desde el ámbito de estudio, del ámbito de investigación se dan, ¿no? Esto permite identificar la discriminación de la mujer por motivos de sexo, de género, que está unida a una serie de condiciones, de circunstancias y de prejuicios de manera indivisible. Otros factores que afectan en esto, entonces, son como motivos de raza, de origen étnico, de religión, de creencias, de salud, de estatus, de edad, de clase, de casta, de orientación social y, bueno, esta identidad de género, ¿verdad? Por lo tanto, hay una vinculación adicional a la situación de género, que esto afecta más a ciertos grupos de mujeres como las comunidades, la diferencia entre las comunidades de la zona urbana y de la zona rural. Bien, ¿cómo andamos, doctor Piña? Ya sobre el tiempo, doctora. Bien, bien, bien. Hay algunos datos fuertes, hay algunos datos duros que ya se han mencionado algunos y que en el caso nuestro, ¿verdad?, tenemos seleccionados, pero
tenemos la siguiente ronda. Muchas gracias, muy amables. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su participación y la escuchamos en la segunda ronda. Cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora Flor María Ávila Hernández, a quien nos da mucho gusto también darle la bienvenida y saludarle. Ella es egresada de la Universidad de Zulia en Venezuela, doctora por la Universidad de Nápoles y por la Universidad de Zulia, profesora de la Universidad Católica de Colombia e integrante de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Adelante, doctora Ávila. Buena tarde. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias, saludos a todas las mujeres mexicanas, chilenas, argentinas, mi querida amiga Laura Bola, líder social de Venezuela, y estoy muy complacida por esta oportunidad. A la querida doctora Marina también, un saludo muy afectuoso, porque somos mujeres y nos toca hablar de violencia contra las mujeres. Y realmente creo que este espacio es muy importante. Saludar también a mis queridos colegas mexicanos, a todos. Saludar al doctor Enrique Uribe y darle las gracias por este espacio. Bien, muy brevemente, Colombia ha tenido distintas leyes de protección a la mujer. Son leyes que podemos definir de primera, segunda y tercera generación. Hay que decir que la primera constitución en el mundo que reconoció los derechos políticos de la mujer fue la Constitución de Vélez, de 1853, acá en Colombia. Bien, tenemos leyes ya de una segunda generación donde se reconoce el derecho a la participación política de la mujer, la ley 581, los derechos de la mujer rural, de la mujer campesina, que es la mujer que más nos está ayudando durante la pandemia en Colombia. Es decir, los campesinos han seguido su trabajo, no lo han parado y nos hemos podido alimentar de su trabajo. Entonces, mi reconocimiento a la mujer campesina. Tenemos una ley ya de tercera generación, la ley 1761 sobre el feminicidio, en el 2015. Por primera vez en Colombia se reconoce como delito autónomo, como un delito de odio hacia la mujer, a raíz también de la lucha de una congresista, Gilma Jiménez, que luchó precisamente para que se diera esta ley y que también tiene el nombre de la ley Rosa Elvira Celi, una mujer víctima del odio del hombre hacia ella. Luego tenemos, últimamente hay un debate muy interesante en Colombia, le pido que lo sigan. Se está debatiendo introducir cadena perpetua para los violadores de delitos sexuales en niños, niñas y en menores de edad, para cualquier menor de edad, sea niño o sea niña. Ya tiene la aprobación del Senado, falta aprobación porque sería una enmienda constitucional al artículo 34 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que prohíbe la cadena perpetua. Más sin embargo, hay un clamor popular en Colombia de introducir cadena perpetua a aquellas personas que agreden la infancia de un niño o de una niña con cadena perpetua, repito, por delitos sexuales. Lo que más preocupa actualmente en Colombia a nivel de la pandemia, bueno, ahorita estamos, quizás hay un debate muy interesante entre el presidente y la primera alcaldesa mujer en Bogotá. Acá en Colombia, el 50% de la población son mujeres, pero apenas un 12% ocupa cargos de elección popular. Y tenemos una mujer alcaldesa que le está pidiendo en estos momentos al presidente Duque que cierre a Bogotá, porque actualmente la pandemia está muy fuerte en Colombia, hay unas localidades completamente infectadas, es muy seria la situación, se ha llegado a un 70% de utilización de las salas de cuidado intensivo, por lo tanto la alcaldesa le está pidiendo al presidente que entremos en una cuarentena estricta. Entonces, realmente Colombia tiene que hacer frente
a garantizar el derecho a la salud, el que no haya un hacinamiento, porque aquí se ha vivido vamos a decir, se ha abierto progresivamente las distintas cadenas de producción y comerciales en el país. Más sin embargo, esto ha repercutido en mayores índices de propagación de la enfermedad. Por lo tanto, actualmente es la voz de una mujer la que precisamente está dialogando con el presidente de la República para un eventual cierre de Bogotá por los altos niveles de contagio. Bien, como mujer extranjera acá en Colombia, migrante, debo decir que me duele en el corazón los asesinatos a las líderes sociales mujeres en Colombia. Sobre todo las víctimas de Putumayo, del Cauca, son departamentos que han habido desplazamiento forzado por el conflicto armado que azotó a Colombia por más de 60 años. Estas mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Hago un llamado también al gobierno colombiano, todas las organizaciones de defensa, defensores de derechos humanos, porque precisamente estas son las mujeres las que más sufren persecuciones, amenazas, robos de información, judicializaciones. Entonces, realmente tenemos 3 casos emblemáticos. La señora María del Pilar Hurtado, asesinada por luchar por sus tierras. Marixa Isabel Quiroz, también asesinada, una señora de 60 años, porque fue víctima del desplazamiento forzado y estaba también luchando por sus tierritas en Santa Marta. Y Sania Rosero González, médica de 45 años, que aspiraba a ser alcaldesa en su ciudad y también fue víctima de asesinato. Entonces, estos asesinatos no tienen ninguna razón de ser. Acaba también de ser violada una niña indígena, una niña en Vera, Chamí, por 7 soldados del ejército colombiano, y por lo tanto es una niña de 13 años, recientemente violada. Esto ha causado estragos en la opinión pública colombiana, y fíjense que es una sociedad que está herida por este flagelo. No hay medidas inmediatas en el corto plazo que se vislumbre una solución para el cese de los asesinatos de lideresas sociales y de defensores de derechos humanos. Colombia tiene casi 800 asesinatos de líderes sociales en los últimos 20 años y realmente hay una omisión del Estado colombiano para evitar estos asesinatos. Realmente en estos tiempos de pandemia, que hemos visto una respuesta organizada del Estado colombiano, más sin embargo no hay todavía una respuesta hacia estos asesinatos, que responden obviamente a luchas ancestrales, históricas, donde las mujeres, por alzar su voz, hoy siguen siendo asesinadas. Entonces, realmente esta es mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Flor, por sus aportaciones y por acercarnos el panorama que en Colombia se está viviendo en esta situación de violencia de género en contra de la mujer. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Karen Yareli García Arizaga. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California y coordinadora del posgrado de la Facultad de Derecho. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Irán. Muy buenos días a todos. La verdad que es refrescante estar en esta mañana compartiendo temas que, aunque nos duelen a todos, es importante saber que nos interesan a todos y estamos todos trabajándolos. Voy a comenzar compartiendo con ustedes brevemente un caso, el caso de Ana Orantes. Ana Orantes fue una mujer que sufrió durante 40 años violencia por parte de su marido. Presentó denuncias ante las autoridades, sin embargo, nunca fue escuchada por parte de estas. Las autoridades no estaban dispuestas a atender su situación. Tras la separación del matrimonio, un juez
dictó una sentencia que resolvió efectivamente la separación de la señora Ana Orantes de su esposo. No obstante, en la sentencia también se señalaba que debían compartir el mismo domicilio. Es decir, en la sentencia el juez la dejó en manos de la persona que la había agredido durante 40 años. Posteriormente, durante una entrevista televisiva, la señora Orantes señaló que al principio yo no le denunciaba porque en aquella época no se hacía, luego al final sí, pero la verdad es que no me servía de mucho. Lo que me dicen es que estas son peleas normales en familia. Durante la entrevista, la señora Orantes narró todos los maltratos que había sufrido en manos de su ex esposo. 2 semanas después de estas declaraciones públicas, la señora Ana Orantes fue quemada viva en su casa por su exmarido, quien fue detenido y sentenciado a 17 años de prisión por maltrato y homicidio. Esto ocurrió en España en 1997. Y lo quise comenzar de inicio porque nos da una idea de cuántas señoras Ana Orantes podemos visualizar o podemos detectar que tenemos hoy en día en nuestro país, que tenemos hoy en día en América Latina, cuántas Ana Orantes están hoy viviendo este terrible maltrato y esta situación de violencia en estos tiempos de pandemia. Este caso de España logró visibilizar el tema de la violencia contra la mujer, que sin duda trastoca varios factores, no solo socioeconómicos, sino también educativos, algunos factores de vicios y, bueno, en general, muchos aspectos que aquí ya se han comentado. Y es que, como ya lo han también señalado el doctor Olvera, la doctora Alejandra Flores, el doctor Ordóñez, y también la doctora Estela Maris Martínez, desde 2010 ya se hablaba en su libro de Discriminación y Género que este tema de violencia contra la mujer es una verdadera epidemia o pandemia. Por eso es que retomo estas afirmaciones que han hecho los compañeros que antecedieron, porque no podemos negar que la violencia contra la mujer se ha convertido en una verdadera epidemia y que hay que tomar en cuenta que en el contexto internacional, así como en el contexto nacional mexicano, esta epidemia no ha logrado obtener una vacuna efectiva, ya no digamos para la erradicación del problema, sino para la simple contención del mismo, todo lo contrario. Ahora en el 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, estamos viviendo la epidemia dentro de la pandemia. Desde el año del 2013, la Organización de las Naciones Unidas ya hacía un señalamiento de que 7 de cada 10 mujeres habían sufrido violencia en algún momento de su vida, ya sea física o sexual, por parte de su pareja. Y 3 años después, en 2016, la ONU seguía manteniendo las mismas cifras. Quiere decir entonces que la violencia contra la mujer no solamente no disminuye, sino que se mantiene y crece. Hoy en día, ante esta situación de pandemia, las medidas restrictivas adoptadas por todo el mundo para luchar contra el COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y, como ya lo mencionaba la doctora Marina del Pilar, aumentan también la carga de trabajo en el hogar. Yo quiero comentar en esta mañana algunas cifras que creo ya también mencionó en parte la doctora Flores. Tan solo en el mes de marzo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron 20.232 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, la cifra más alta desde el 2015. Según este mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en marzo se han recibido 64.858 llamadas al 911 por temas de violencia familiar. Esto es más o menos 2.092 llamadas por día. Pero el 15 de mayo del 2020, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90% de esas llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres eran falsas. Así lo afirmó sin dar algún sustento de alguna fuente, al menos, ya no digamos estadísticamente, cómo podía probar esa afirmación. Y en el contexto jurídico, en el marco jurídico y conceptual, sabemos y nosotros conocemos que México es reconocido por el trabajo que ha venido haciendo en temas de derechos de las mujeres, al menos en el aspecto estrictamente legal. El Estado mexicano ha reforzado a partir de la sentencia de Campo Algodonero, emprendió algunas acciones
encaminadas a garantizar el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia, acciones desde luego que no han sido suficientes, pero acá quiero mencionar al menos la suscripción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en general algunos otros mecanismos que el Estado mexicano ha suscrito y se ha obligado, de manera que con esto pretende pues lograr un mayor avance en la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas. Muchas mujeres hoy, bajo el encierro por el COVID-19, enfrentan violencia donde deberían de estar más seguras en sus propios hogares. No solamente tenemos estas normas jurídicas internacionales, hay que mencionar también de manera particular algunas normas de carácter nacional que se han venido dictando en nuestro país. Solo por mencionar algunas, tenemos desde luego pues, la Constitución mexicana, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General para erradicar todo tipo de violencia, pero hoy quiero yo destacar que las mujeres no solamente están siendo víctimas de esta doble pandemia en estos momentos, no solo en México, sino en el mundo. Como un dato, hace una semana tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Selmira Ragazzoli, una precursora del tema de la violencia contra la mujer, que además estuvo presente en los trabajos de la Convención Belém do Pará. Es una de las doctoras que aún nos quedan, que nos pueden comentar de los trabajos que se hicieron para poder lograr esta convención. Y ella nos afirmaba que en su país, en Argentina, también está registrada estadísticamente cómo se ha aumentado considerablemente la violencia doméstica en este contexto de pandemia. El fortalecimiento corresponde en primer lugar a los gobiernos, sin duda, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, pero todos los esfuerzos encaminados a erradicar esta situación de violencia que hoy vemos sumamente agravada deben de estar acompañadas por instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y también por el sector privado, por todos los partidos políticos, por todos los organismos internacionales y en general por todas las personas. En esta mañana yo quiero resaltar que las mujeres durante esta crisis no solamente han sido víctimas de esta violencia estructural, sino que han participado en la primera línea de atención, han enseñado, han continuado participando en la economía y al mismo tiempo se han convertido en algunas de sus principales víctimas. Yo dejo hasta aquí estas consideraciones porque en la segunda intervención me gustaría analizar en este aspecto de interdependencia que ya hemos abordado en otras sesiones, cómo se relaciona el acceso, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con el derecho de acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Lo dejo aquí. Muchas gracias, doctor Irán, y muchas gracias a todos los colegas. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por los comentarios que nos hace previo a su segunda intervención. Para finalizar esta primera ronda, cederemos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora, buena tarde. Buenas tardes. Pensé que no me iba a tocar. Mire, yo, con respecto a la violencia de la mujer, contra la mujer, hice un análisis y jurídicamente existe ya el derecho paritario entre el hombre y la mujer. O sea, hombre y mujer son iguales ante el derecho, son iguales ante todas sus condiciones y no hay por qué protegerla. Lo único que sí se protege, tanto a nivel internacional como en México, es el derecho a la maternidad y el derecho a la lactancia. Son dos derechos que sí se protege específicamente a las mujeres porque no se puede proteger a otra persona, ¿verdad? Entonces, para mí, lo más importante, y qué bueno que tuve la oportunidad de decirlo, para mí lo más importante no es ver estadísticas ni problemas con respecto
a la violencia que está ocurriéndoles a las mujeres, sino para mí lo más importante es, ante esta violencia, ¿qué acciones debemos de tomar para evitarla a futuro? Eso es lo más importante. ¿Qué acciones debemos de tomar para evitarla al futuro? Una acción es que la mujer se sienta autosuficiente y no dependiente del hombre. Las mujeres generalmente andan buscando de quién depender. Y andamos buscando de quién depender. Y en el momento en que encontramos a alguien, ahí nos quedamos. Entonces, uno, que la mujer sea realmente independiente. Y dos, la educación es muy importante para evitar violadores de las mujeres. ¿Y dónde inicia la educación? La educación inicia en casa. Son las madres las que deben de apoyar a la educación de los hijos para evitar que ellos cometan actos de violencia. Y si las madres son las primeras en proteger a los hijos contra las mujeres, imagínense ustedes, las mujeres se convierten en coautoras de la violencia en contra de otras mujeres. Y esto no sucede nada más en la familia, sino sucede en todos los ámbitos sociales. Sucede en la escuela, sucede en el trabajo, sucede en la política, sucede en todos los ámbitos sociales, sucede. La mujer es violentada y desafortunadamente, muy desafortunadamente, quienes son copartícipes de las violaciones a las mujeres, por lo general son otras mujeres. Eso es algo que no podemos aceptar, que no podemos tener todavía, dejarlo a la vista. Ahora, otra cosa muy importante, a pesar de las normas jurídicas protectoras de las mujeres, ya nos hemos dado cuenta qué sucede cuando un violador dice: yo maté a su hija, uno que mató a una chica, yo maté a su hija afuera del juzgado. Y dicen los jueces y habiendo mujeres entre ellas, es que eso no se demostró jurídicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que lo más importante es educar desde pequeños a todos los seres humanos para que se respeten. No solamente respeten a la mujer, sino se respeten a todos. Y con respecto a las violaciones más fuertes que tienen las mujeres, en el trabajo es el acoso. Pero curiosamente no solo es el acoso sexual, sino el acoso laboral. Igual que ese acoso lo tienen las mujeres en las escuelas. Uno. Y dos, otro problema muy fuerte, aparte del acoso, es el que las mujeres no tengan la capacidad de tomar decisiones por sí solas. Es increíble que sindicatos de puras mujeres sean administrados exclusivamente por hombres. Ahora sí, como dicen, pues, ¿qué nos pasa? Bueno, para mí eso era todo lo que quería decir. Le decía yo al compañero, pues por mí no hay ningún problema, puedo yo ceder mi parte. ¿Por qué? Porque para mí lo importante no era hacer contabilidad ni manejar normas con respecto a qué les va a pasar a los violadores de las mujeres, sino lo importante es qué es lo que tenemos que hacer para cambiar este mundo
y que se respete la dignidad humana de la mujer a todas luces y con todos los derechos que tiene. Gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted